Vamos a orar por nuestra predicadora de hoy y darle gracias. Señor, muchas gracias, porque la bondad tuya y la misericordia están con Renovación Cristiana. Muchas gracias, porque tú eres nuestro Dios y tu nombre glorificamos, tu nombre exaltamos, Señor. Y ahora, bendito Espíritu, reposa sobre tu sierva y háblanos a través de ella. Comunica palabra de vida eterna. Y Espíritu Santo, que tú estés sobre cada uno de los celulares, que tú estés sobre cada uno de los computadores, y que tú estés sobre cada una de las vías de comunicación, Señor, para que fluya plenamente esta comunicación, Señor, y esta palabra poderosa. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Bueno, he estado escuchando en este tiempo a los estudiosos de la salud mental, de la salud emocional, que están alarmados por los índices tan altos de un daño colateral, además de los otros daños que está produciendo esta pandemia y que la está produciendo mucho en los colombianos también. Y se llama ansiedad, preocupación. Ellos le llaman ansiedad. Y ellos dicen que esto lo está produciendo el encierro, que lo está produciendo las malas relaciones, los problemas económicos de las familias, que están siendo los causantes de este problema. La ansiedad y la depresión, quiero decirles, y ustedes ya lo saben, no respeta edades, ¿sí? Una pregunta, ¿ha estado ansioso usted alguna vez? ¿Ha experimentado ese sentimiento de angustia, de temor que lo sobrepasa? ¿Ha experimentado alguna vez lo que es amanecer sin pegar, como decimos coloquialmente, el ojo? Y especialmente cuando estemos, o más bien diría, aunque estemos jóvenes, entramos en ansiedad, porque la ansiedad no respeta edad. Entonces, cuando estamos jóvenes, a veces entramos en preocupaciones, comenzamos a tener pensamientos persistentes de un tipo diferente a cuando estamos ya en la edad adulta. Pero los matrimonios jóvenes, los profesionales jóvenes también comienzan a tener preocupaciones. Por ejemplo, ¿podré llegar al fin de mes? ¿Qué tal si quedo sin trabajo? ¿Ya están reduciendo personal? ¿Qué tal si me contagio de coronavirus? La ansiedad y la preocupación nos afecta a todos. Afecta a pobres, afecta a ricos, a jóvenes, a niños. Hay una cantidad de niños llenos de ansiedad en este momento. Pero quiero compartir con ustedes, amada iglesia, que hay buenas noticias en medio de todas estas malas noticias. Quiero compartirles que el cristianismo tiene la respuesta a este gravísimo problema del afán y la ansiedad. Y le pido al Señor que nos traiga luz sobre este tema y que nos traiga claridad. Y allí en su corazón, digámosle juntos al Señor, al Espíritu Santo que nos conduce a toda la verdad. Hagamos una oración ahí en el corazón y digámosle, Señor, háblame a lo más profundo de mi ser. Señor, háblame. Háblame para que yo pueda aplicar esta palabra tuya sobre la ansiedad y para que la pueda compartir también con otras personas que pueden estar alrededor mío viviendo la ansiedad. Este es un tema que usted puede usarlo para ganar a personas para Cristo, para compartirles también del Señor, para decirles que hay un antídoto que la palabra de Dios habla sobre la ansiedad. Vamos a abrir Filipenses capítulo 4, versos 6 al verso 9. Filipenses capítulo 4, versos 6 al verso 9. Ojalá todos estén teniendo allí su libreta de apuntes para que usted pueda repasar este tema después de que lo comparto y ojalá lo repase 3, 4, 7 veces. Dicen los pedagogos que un tema
lo capta uno el 20% cuando lo estudia 7 veces. Repito, los pedagogos dicen que el 20% de un tema se capta cuando lo estudiamos 7 veces. De tal manera que si usted solamente lo escucha hoy, pues no sé cuánto pueda captar si es supremamente inteligente. Bien, vamos entonces a Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La palabra afán y ansiedad son sinónimos. Y hay una palabra inglesa que se dice worry, y es una palabra donde viene el significado de la ansiedad. Y es una palabra que significa ahorcar, ahorcar. O sea que cuando estamos ansiosos, cuando entramos en ansiedad, es como si nos estuvieran poniendo una soga al cuello. Una definición de ansiedad que dan los estudiosos del comportamiento también es sobreestimación de la probabilidad y peligro y exageración de su grado de peligrosidad o temor de enfrentarse a lo desconocido. La repito. Sobreestimación de la probabilidad del peligro y exageración de su grado de peligrosidad. Qué importante es que nosotros entendamos que el Señor sabe que en cualquier momento podemos llenarnos de ansiedad. Y aquí hay algo fundamental que el Señor está diciendo. Está hablando de un mandamiento, porque a esto está escrito en forma de mandamiento. Dice, por nada estén afanosos o ansiosos. Y lo dice la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Tengan cuidado con esa preocupación que se convierte en ansiedad. Esa preocupación extrema que los paraliza. Esa ansiedad que produce un vacío en el estómago. Peor aún, que puede producir gastritis, presión alta, artritis. Pero ante todo, que quita y arranca la paz del corazón. La Biblia dice que los que no tienen a Cristo en su corazón, los que no tienen a Dios en el centro de sus vidas, tienen razón de por qué ponerse ansiosos, porque tienen dioses impredecibles, dioses hechos a la imagen de ellos mismos. Ellos temen porque están ansiosos, porque no tienen confianza en el Señor. Pero tú, te dice el Señor, tú que eres su hijo, no tienes por qué vivir en una ansiedad continua. Y en Mateo capítulo 6, el verso 25, que ya lo habíamos estudiado en otra oportunidad, pero quiero mencionarlo aquí, porque realmente el Señor habla de la ansiedad en muchas partes, porque Él sabe cuánto vamos a llenarnos de esto en cualquier momento. En Mateo 6, 25, dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial las alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones y ansiedades pueden añadir un momento a su vida? En vez de estar afanados y angustiados, nos termina diciendo el verso final de este capítulo 6, dice, busquen primero a Dios, verso 33, busquen primero a Dios y su justicia y todo lo demás les vendrá como una añadidura. O sea, ¿qué le está diciendo?
Ustedes como hijos míos no tienen por qué llenarse de ansiedad. Yo me encargaré de sus necesidades, porque soy su Padre Celestial. Él vela por nosotros y Él nos dará su paz abundante que combatirá la ansiedad. Esa paz que viene por poner la fe, la confianza en el lugar adecuado. Tú lo que tienes que preguntarte es, ¿estoy confiando en mí mismo? ¿Estoy confiando en lo que tengo ahorrado? ¿Estoy confiando en la fuerza de mi juventud? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Es que estoy ocupado solo en construir mi propio reino? Porque quiero decirles, preciosa iglesia, que si es así, esto traerá profunda ansiedad a nuestra vida. Pero el Señor quiere que aprendas a cambiar tu ansiedad por su paz, que aprendas a poner tu corazón en el lugar adecuado. Ahora quiero decirles, amada iglesia, atención aquí, mírenme acá, hay preocupaciones lícitas. El apóstol Pablo tenía preocupaciones que eran lícitas, pero no ansiedad. Él se preocupaba por las iglesias, él se preocupaba por la formación espiritual de aquellos que habían recibido a Cristo en el corazón. Él se preocupaba porque sabía que tenía que alcanzar el máximo número de personas para el Señor y planeaba sus viajes. Y no es malo planificar. Miren, no es malo tener un seguro médico, bendito sea Dios por eso. Es bueno hacer un presupuesto de los gastos mensuales, claro que sí. Es bueno revisar cuánto estamos gastando. Si es que estamos gastando más de lo que estamos recibiendo, tenemos que observar eso. Planificar para la educación de los hijos no es malo. Planear no es malo. Lo que es malo es preocuparse, entrar en ansiedad. Y entramos en esa ansiedad cuando pretendemos tener el control del presente y del futuro. Y recuerdan el tema de hace 8 días. No tenemos control del futuro, solamente el Señor. Pero qué bueno que así sea. Entonces, veamos en Filipenses capítulo 4, del verso 6 al 9. Que quiero plantear aquí lo que el Señor nos habla como el antídoto a la ansiedad. Y primero nos habla de, voy a plantearlo de una manera sencilla, como es el mandamiento que aparece allí, y luego las cosas que tenemos que hacer, 3 cosas que tenemos que hacer para combatir la ansiedad. Primero, el mandamiento, ¿cierto? El mandamiento es, por nada se preocupen, no se preocupen por nada. Y luego las 3 cosas que nos habla allí de combatir esto, dice, tienen que orar, tienen que pensar y tienen que actuar bíblicamente. Orar, pensar y actuar desde la perspectiva de la palabra de Dios. Si eres de los que tiendes a llenarte de ansiedad, ¿qué debes hacer? Entonces, ahí la palabra de Dios nos lo dice con claridad. Primero nos dice, por nada estén afanados. Primero hay un mandamiento. Fíjense que no es una sugerencia. Es un mandamiento, igual como el mandamiento que Dios dice, perdonad, amad a vuestros enemigos. Aquí nos está diciendo, no se preocupen por nada. Es un mandato del Señor. ¿Qué necesario es entender por qué nos preocupamos? Él nos dice, por nada se preocupen. Y luego se nos comienza a decir cómo tenemos que combatir esa preocupación si aparece en nuestra vida. La preocupación es, la raíz de la preocupación es la incredulidad, es la desconfianza en el Señor. Por eso aquí hay un mandamiento de parte del Señor, por nada se preocupen. Cuando aparece la preocupación, la ansiedad en el corazón, yo tengo que examinar las raíces de eso, qué es lo que me está llenando de ansiedad. Y dentro de esas raíces, una de ellas, solamente una, porque hay varias, es mi falta de confianza en el Señor, de dependencia del Señor. Entonces, lo siguiente, después de que vemos que hay un mandamiento, y yo debo tenerlo muy en cuenta como los otros mandamientos del Señor, como el orad sin cesar, como el perdonad a vuestros enemigos, como el dad y se os dará, como el tantos mandamientos que aparecen del Señor que son de tanta bendición para nosotros. Allí hay un mandamiento del Señor. Yo siempre debo decirme, Señor, ¿estoy cumpliendo este mandamiento?
y llevo esa preocupación delante del Señor. Fíjense, Cristo abrió un camino para que lo utilicemos y ese camino está abierto para nosotros. Tú no tienes que solucionar tus problemas. Tú tienes a alguien que puede solucionarlos por ti. A veces oramos como un formulismo, pero no soltamos lo que realmente nos preocupa. El Señor nos dice, oren por lo que les preocupa. La oración mantendrá su corazón alejado de la ansiedad. Puede repetir ahí si está con algo y repetir juntos y decir, la oración mantendrá mi corazón alejado de la ansiedad. El Señor te dice, ora. Y entonces luego pasa a decirnos cómo debemos orar, que es el siguiente versículo, ¿cierto? Perdón, en el mismo versículo, la siguiente frase dice, por nada estén preocupados. Y lo siguiente, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en oración, en ruego y con acción de gracias. Entonces, vamos al segundo punto. ¿Cómo debo orar? ¿Cierto? Dice, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Observen esto muy bien. Nuestras peticiones las llevamos delante de ¿quién? De Dios. ¿Y qué significa esto? Delante de Dios significa que yo entro a la presencia del Todopoderoso, de Elohim, Adonai, del Creador del cielo y de la tierra, de aquel que los ángeles adoran. Entro a la presencia de Dios. Dice, entra delante de Dios. Yo debo reconocer delante de quién estoy. De aquel que los ángeles adoran día y noche, del que es sublime y soberano, que hace lo que quiere cuando quiere porque es soberano. Voy a esa presencia con actitud de adoración, con actitud de asombro, de decirle cuán grande eres, Señor, cuán grande, cuán poderoso eres. En el Salmo capítulo 8, para mí es algo extraordinario cuando leo ese salmo vez tras vez. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que de él tengas memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo has coronado de gloria y de honra. Cuando veo tus cielos, a veces a mí, no sé si a ustedes les pasa, me encanta ver National Geographic. Y me encanta cuando escucho a los astrofísicos con esa maravilla que presentan allí de cuando descubren un nuevo cometa, una nueva estrella, un hoyo de esos, ¿cómo se llaman? Bueno, esos, los hoyos negros. Y ahora últimamente estaban asombrados y estaban compartiendo de un asteroide, un simple asteroide que iba a pasar a no sé cuántos millones de kilómetros de la Tierra y que uno podía verlo en ciertos lugares al menos un poquito. Pero también decían, pero pues no se preocupen porque va a volver a pasar dentro de 6.347 años. Dentro de 6.347 años va a volver a pasar cerca de la Tierra. Dios es grande, es grandioso. Dice, cuando veo los cielos. David, cuando iba a la presencia de Dios, él podía ver la grandeza de Dios. Y aquí en este pasaje, que nos ayuda a combatir la ansiedad, nos dice, presenten sus peticiones delante de ¿quién? De Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Yo le estoy orando continuamente, Señor, abre mis ojos espirituales para poder entender quién eres tú, cuán grande eres tú. Y saben, una de las cosas que me ayuda profundamente es abrir la palabra de Dios. Allí en esa palabra de Dios observo quién es Él, cuánto poder tiene, cuánto reina Él sobre todos los seres humanos. Y cuando lo contemplamos a Él en la dimensión que Él es, también puedo ver mi necesidad en la dimensión que tiene. ¿Y saben qué pasa? Esa ansiedad, por eso que me preocupa, comienza a perder importancia. Y mi mente y mi corazón se tranquilizan, porque digo, ¿qué es esto para ti, Señor? ¿Habrá algo imposible para ti? Entonces, miren en el verso 6 mismo, dice, sean conocidas tus peticiones, que es la segunda parte. Primero, entonces, entro
a la presencia de Dios. Y me doy cuenta que es delante de Él, de esa majestad donde estoy, que Él es absolutamente poderoso, absolutamente grande y sublime, y que mi petición al lado de su grandiosidad no es nada. Y en el mismo verso, miren lo que dice: si no sean conocidas tus peticiones delante de Él. Sean conocidas tus peticiones. Me pregunto, ¿será que Él no conoce mis peticiones? Claro que las conoce, claro que las conoce, pero yo necesito hacérselas conocer para sacar eso que me está produciendo preocupación. En el Evangelio está un caso precioso de la mujer sirofenicia, se llama. Dice que esta mujer tenía una hija enferma y le dice al Señor en sus propias palabras: Señor, por favor, ten misericordia de mi hija que está gravemente atormentada por un demonio. Parecía que su hija tenía síntomas de esquizofrenia. Ella le dice así al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Sana a su hija. O sea, le dice en sus propias palabras qué es lo que le está preocupando. Usted puede decirle: Señor, mira mi limitación, Señor, no puedo trabajar en este tiempo como lo hacía antes. Señor, mira a mis hijos rebeldes. Y en este tiempo en que estamos viviendo las 24 horas al día, esa rebeldía se ha aumentado. Señor, dale gracia y favor a mi hija delante de sus jefes que está trabajando. Usted puede decirle: Señor, sé escudo protector alrededor de mí ahora que necesito salir. Señor, cúbreme debajo de tus alas. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Salgo porque tengo que salir, Señor, pero voy contigo. Hay un caso también maravilloso en el Evangelio de un ciego junto al camino que le dijo al Señor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le expresó al Señor su necesidad y el Señor le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Le dijo: Señor, yo quiero ver, quiero recobrar la vista. ¿Y qué hizo el Señor? Limpió sus ojos y le dio sanidad. El Señor nos invita a que no tenemos que estar cargando día tras día con nuestras preocupaciones, con las preocupaciones de nuestra familia. En Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 7, dice: echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5, 7. Y repítalo conmigo en voz alta, dígale: yo echaré sobre el Señor toda mi ansiedad, porque Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mí. Dice: Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y saben por qué? Porque Él nos ve revestidos de la justicia de Cristo. Porque Él ve a Cristo en nosotros. Por eso te dice: echa tu ansiedad. Él tiene cuidado de ti. Confía en mí, te dice el Señor. Él sabe lo que hará. Echa tu tristeza. Echa tu preocupación. Echa tu ansiedad sobre el Señor. Echa todo lo que te angustia sobre el Señor, que Él tiene cuidado de ti. Eso no te lo dice ni el mejor psiquiatra, ni el más prestigioso psiquiatra ni psicólogo. Te lo dice el Señor. La pregunta es: ¿lo crees? ¿Lo crees? Ana, en el Antiguo Testamento, quería tener un hijo. Era estéril. Estéril. Y vez tras vez le pide al Señor que quería tener un hijo. Y va a la presencia del Señor y lo pide. Ella fue específica en su petición. No hay ninguna petición que no le podamos hacer al Señor de cualquier índole. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos dará lo mejor. ¿Y qué significa eso? Que a veces no te dará lo que estás pidiendo, pero que te dará otra cosa mejor. Te dará aquello que contribuya al cumplimiento de sus propósitos en ti. Bendito sea el Señor. Nunca te dará algo menos, siempre te dará lo mejor. En Mateo capítulo 7, el verso 11. Mateo capítulo 7, verso 11. Dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? Buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7, 11. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Él dará buenas cosas si le pides. Si no le pides, no lo tendrás. Si oras, tendrás aquello que le estás clamando al Señor y mucho más. ¿Qué nos causa ansiedad, iglesia? ¿Qué nos causa preocupación? ¿Qué nos causa que perdamos la paz? ¿Saben qué? Aquellas situaciones que no podemos controlar. Pero atención, no necesitas controlarlas. Además que no puedes, no necesitas pretender tener el control. Tienes que entregar ese control al Señor día a día. Entonces, recordemos, ¿qué es lo que primero el Señor me enseña en este pasaje? Primero, que hay un mandamiento de parte del Señor. No te llenes de ansiedad. Por nada estés preocupado. Por nada es por nada. Segundo, me dice que debo orar. Y aquí estamos en el punto que debo orar primero, sabiendo delante de quién estoy orando. Reconociendo delante de quién voy con mis peticiones. Y en segundo lugar, hablando específicamente con Él sobre lo que necesito. Diciéndole lo que necesito con toda libertad. Y en tercer lugar, dar gracias. Miren en el verso mismo, dice, por nada estén afanados. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con oración, con ruego y qué más, y con acción de gracias. Acción de gracias. Si usted está con inmensa ansiedad, dice, pero ¿cómo voy a dar gracias? ¿Cómo? Pero es que el Señor no está diciendo que usted le está dando gracias o que debe dar gracias por aquello malo que está pasando o que usted cree que es malo, sino le da gracias en medio de esa situación. Las gracias porque Dios está en el control de la situación, porque Él es soberano. Usted da gracias por fe. ¿Y cómo es eso, dar gracias por fe? Cuando todavía no ha recibido lo que ha pedido. Usted le dice, Señor, confío en ti y suelto mi necesidad en tus manos. Cuando todavía no recibe aquello, cuando lo suelta, cuando suelta la causa al Señor y le dice, confío en tu voluntad para mí. Y confío cualquiera sea tu respuesta, Señor. Y con anticipación te doy gracias. Sé que me amas, Señor, como cantábamos en la canción al comienzo, ¿recuerdan? Sé que suplirás mis necesidades porque sé que me amas y que tu respuesta me ayudará a que tu propósito se cumpla en mi vida. Amén. Eso es acción de gracias. Cuando yo suelto la respuesta y le digo, Señor, gracias si me respondes que sí y gracias si me respondes de otra manera. Y en el verso 7, miren lo que dice. Y la paz de Dios. Filipenses 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, y la paz de Dios. Fíjense que no nos habla de cualquier paz. Nos habla de la paz de Dios. Algo que es superior a lo que pienso. La paz de Dios es algo que trasciende mi capacidad de comprensión, que está más allá de todos los tranquilizantes que me pueda tomar, de todos los ansiolíticos. Dice que esa paz guardará mi mente y mi corazón. Y esta palabra guardará, en el original griego, es una palabra que implica proteger, cuidar, es un término militar. Dice algo, es una paz que es inexplicable, algo que no es explicable, que en medio de la muerte de un ser querido usted experimenta esa paz de Dios. En medio de la pérdida de un gran negocio, te puede experimentar la paz de Dios. En la pérdida de la salud o de la ausencia de los hijos, es una paz que nos guarda del temor y de la ansiedad. Dice la paz de Dios, guardará, ¿qué? Vuestros corazones. ¡Qué lindo! Miren, en el corazón es donde están las emociones, los sentimientos. Hay personas que por temperamento tendemos a ser más emocionales que otras. Y aquí nos está diciendo, esa paz de Dios va a guardar tus sentimientos, tus emociones,
porque los cristianos no estamos llamados a vivir por emociones y sentimientos, ni por sentires, sino por principios. Esa paz de Dios va a guardar tu corazón, pero no solamente tus sentimientos, va a guardar tu mente, va a guardar tu cerebro, tus pensamientos, tu sistema de pensamiento. Y dice, ¿sabe cómo lo va a guardar? En Cristo Jesús. ¿Quiénes son guardados con esta paz? Aquellos que le pertenecen a Cristo. Aquellos que se han acercado a Cristo con fe, con inmensa humildad. Aquellos que le han entregado su vida a Cristo de todo corazón. Aquellos que han nacido de nuevo. Por lo tanto, hijos de Dios, mírenme aquí por favor. No permitas que la ansiedad te sobrepase. No permitas que la preocupación y la ansiedad llenen tu corazón, porque eso significa que no estás poniendo tu seguridad donde debes ponerla. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo primero? Orar. Orar con adoración. Orar contemplando a quién estoy orando. Orar reconociendo a ese Dios grande y poderoso y sublime. ¿Qué es lo segundo? Pensar correctamente. Miren el verso 8. En el verso 8 nos dice qué es lo que tenemos que pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, digamos todos juntos, en esto pensar, en esto pensar, en esto pensar. O sea, todo lo demás que salga de esto que me está ahí, en eso no debo pensar. Y aquí nos dice, en esto pensar. ¿Y esto qué significa? Necesito pensar correctamente. Necesito orar adecuadamente, necesito pensar correctamente y necesito actuar correctamente. Pero en otros términos, necesito orar bíblicamente, pensar bíblicamente y actuar bíblicamente. ¿Qué es pensar correctamente? Fíjense que aquí no estoy hablando del pensamiento positivo, no. Aquí estoy hablando del pensamiento desde la perspectiva de la Biblia. Nos dice que debo pensar bíblicamente. Y me dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Debo aprender a mantener un pensamiento centrado en la palabra de Dios. Debo aprender a tener un control continuo de mis pensamientos. Debo continuamente renovar mi mente, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una transformación, una metamorfosis. ¿Sí? Una renovación permanente de mi forma de pensar, porque nuestra forma de pensar está permeada por la influencia del mundo, por el pensamiento mundano. Los pensamientos del mundo y el pensamiento positivo del mundo te llevas a pensar siempre en ti mismo, siempre en tus propias cosas, en tu propio reino, en lo tuyo. Cree en ti misma, cree en ti mismo, sé rey de ti mismo. Tú puedes, tú eres capaz, tú eres más o menos otro diosito al lado de Dios. El pensamiento bíblico es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pensamiento bíblico es, en mí no tengo fuerza, pero mi fuerza viene de ti, Señor. El pensamiento bíblico es, Señor, todo lo que yo hago, que dé honra y gloria a tu nombre. Así lo que yo te esté pidiendo, no me lo des como te lo estoy pidiendo, Señor, pero que aquello que te estoy pidiendo honre tu nombre. Entonces, debo hacer una revisión continua de qué clase de pensamientos me están controlando. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Usted continuamente debe observar ese diálogo que usted tiene permanentemente. ¿Y qué es pensar bíblicamente? O más bien, ¿cómo pienso bíblicamente? Muy sencillo, atesorando la palabra de Dios en su mente. Si usted no atesora la palabra de Dios en su mente, ¿cómo va a poder pensar bíblicamente?
¿Y qué hace la palabra de Dios cuando usted la atesora? O en un término más nuestro, cuando usted la memoriza. Esa palabra se convierte como una caja fuerte para usted, que cuando usted necesita algo, va y saca de allí lo que necesita. Cuando la ansiedad aparece, usted sabe cómo la puede combatir. La combate reemplazando esos pensamientos de la carne, esos pensamientos centrados en usted misma, centrados en sus propias cosas, en su propio reino, en sus angustias, en sus temores, en sus ansiedades, con lo que Dios dice sobre ese asunto. Comienza a pensar con la perspectiva de Dios sobre cada circunstancia que se le presente. Señor, aquí estoy, voy a tu palabra, la abro, y entonces el Señor comienza a cambiar mi forma de pensar. Si pienso correctamente, el afán y la ansiedad no tendrán cabida, no harán habitación permanente en ti. Si pienso que Dios no tiene el control sobre mis situaciones, mi mente y mi corazón se enfermarán de ansiedad y preocupación, porque me sentiré sin norte, me sentiré sin piso. Pero en vez de preocuparme, dejo que la palabra de Dios empiece a orar en mi mente, o empiece a ser como una terapia en mi corazón y en mi mente, un barrido de todo aquello que está afectando mi forma de pensar. Comienzo a decir más bien, Señor, descanso en ti, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que tu reino sea glorificado en estas circunstancias, Señor. Señor, tú dices en tu palabra que los que te buscamos no tendremos falta de ningún bien. Gracias, Señor. Tú lo dices y yo lo creo. Señor, tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas las librará el Señor. Gracias, Señor, por esa palabra tuya. Padre, aquí estoy leyendo en tu palabra que eres mi refugio y que me librarás de la angustia y que aún en la vejez y las canas me harás fructificar. Que aún en la vejez y en las canas me harás fructificar. Les decía que una de las etapas en que puede aparecer la ansiedad con mayor frecuencia es en la tercera edad o cuando nos vamos acercando a la tercera edad. Comienzan a aparecer tantos temores. ¿Y qué si me da un infarto? ¿Y qué va a pasar si me da Alzheimer? ¿Y qué va a pasar si de pronto me da, si pierdo la movilidad? ¿Qué si pierdo mi capacidad de valerme por mí mismo? Entonces, en lugar de cultivar todos esos pensamientos, usted puede decirle, tu palabra dice que aunque sea débil, puedo ser fuerte en ti, Señor, que tú cuidarás de mí en todo momento. Soy tu hijo y por eso soy más importante que cualquier otra de las creaciones tuyas. Tú me proveerás de tus riquezas inigualables, Señor. Y de esa manera usted combate esos pensamientos equivocados, contrarios a la palabra de Dios. Hay deseos lícitos, claro, que pueden causar ansiedad si no los manejamos adecuadamente. Una madre puede tener una preocupación manejable adecuada porque quiere que su hija se case bien, claro que sí, porque quiere que su hijo vaya a la universidad, porque quiere que su hijo haga una maestría. Todos esos son deseos y preocupaciones lícitas. Pero puede aparecer la ansiedad que es con ese pensamiento, ay, Señor, pero si no hay nadie, nunca me voy a casar, nunca aparecerá la persona adecuada. ¿O cómo voy a hacer si ya tengo acumulados 3 meses de renta y no he podido pagarlos? Y comienza a llenarse de ansiedad. O puede ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, yo hago lo que tengo que hacer y dependo de ti, Señor. Entregarle esa petición, créele a Él. Él te bendecirá con la persona adecuada y te dará la fortaleza para esperar confiadamente en Él. Él te bendecirá con ese trabajo, con esa provisión que necesitas. Debemos llenar nuestra mente con sus pensamientos, con pensamientos espirituales y no carnales. Debemos llenarlo de nuestro corazón de los pensamientos de Dios. Ay, y si mi matrimonio se acaba, ¿será un pensamiento que te trae paz? ¿Un pensamiento de gozo, de bendición?
Ay, y si me contagio de coronavirus se me llevan a la UCI y no hay respiradores. Ay, si no puedo pagar el alquiler. Ay, si tal cosa y si tal otra. El Señor dice, el que te hizo no te va a sostener. Quien te dio la vida no te dará el vestido. Quien te dio la vida no te dará la salud. Entonces yo ahí tengo que en mi mente tomar una decisión, hacer una elección. O le creo a Dios o me creo a mí misma. O le creo a Dios o me creo a los pensamientos de duda que tengo. Si tu mente no está continuamente renovándose, los pensamientos que tendrás serán destructivos, contrarios a la fe. Haga un ejercicio ahí donde usted está, en este momento. Concéntrese un momentico. Haga un ejercicio. Piense usted cuántos añitos tiene. Los niños pueden tener 5, 7, 10 añitos, 20 años, 50, 90 años. ¿Cuántos años tiene? Piense en este momento cuántas cosas le han pasado en el transcurso de su vida. Y usted puede decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Amén. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. E igual pasará en el siguiente año, 5, 10 o 20 años, o 6 meses, el tiempo que el Señor tenga para usted. Dios es suficiente. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no se llenen de ansiedad, miren a las aves, aprendan de ellas. Aprendan de las aves. ¿Será que una ave dice, es que tengo que acumular 1000 gusanitos para 500 días y me voy a comer 2 gusanos cada día? Pero luego cuando ya se le va acercando y ya se le van llegando los días y ya solamente le quedan 50 gusanos, comienza a espelucarse y a angustiarse, ¿cierto? Porque ya se le van a acabar los gusanos. ¿Usted se imagina una ave preocupada? Ellas saben que cada día van a salir a buscar gusanitos y los encontrarán. Y el Señor dice, y no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. ¿No hará mucho más con nosotros? ¿Saben cuál es uno de los factores de la ansiedad? Que queremos tener todo bajo nuestro control. O que queremos acumular y acumular tanto para que no tengamos que depender tanto de Dios. Tiene que ver con la codicia. Que queremos tener más y más. A veces la ansiedad es por la vanidad, que nos han contagiado tanto los medios de comunicación. Y cultivamos pensamientos de miedo a la vejez, preocupación por perder la independencia, pensamientos de temor a la pobreza, a no tener control, a no aceptar los años que Dios nos ha dado. El Señor te dice, por nada estés preocupado. Dígalo en voz alta, por nada estaré preocupado, por nada, por nada, por nada. Pero para no estar preocupado por nada, debo practicar la oración. Debo orar correctamente, pensar correctamente y por último, debo actuar correctamente. Fíjense en el último verso, en el versículo 9, dice, lo que aprendiste, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Verso 9, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, está diciendo el apóstol Pablo, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, tengo en cuenta el mandamiento del Señor. Practico la oración como Dios la establece en su palabra, yendo a su presencia y conociendo y recordándome quién es Él. Luego le entrego mis peticiones tal como son, sin arandelas. Enseguida le digo al Señor que mi mente, o le pido al Señor el control de su espíritu sobre mi mente y lleno mi mente con la palabra de Dios. Y le encomiendo al Señor cada necesidad y cada petición. Y entonces Él dice, ahora sí, practica esto. Pero antes de este punto quisiera hacer otra reflexión sobre el pensamiento. ¿Qué pensamientos, haga el ejercicio, qué pensamientos te llevaron ayer o hace una semana a llenarte de ansiedad?
¿Las cosas del reino de Dios o las cosas del mundo? ¿Qué pensamientos fueron los que comenzaron a llenarte de preocupación y de ansiedad? ¿Las cosas que tenían que ver con el reino de Dios o con tu propio reino? Recordemos que la forma como pensamos afecta directamente a la forma como nos sentimos y actuamos. Por eso este verso 9 concluye diciendo: lo que aprendiste, oíste y viste en mí, esto haced. Haced. La ansiedad también puede venir porque a veces actuamos, porque no actuamos correctamente. Fíjense que Dios le da el alimento a las aves, ¿cierto? Pero Él no se los da en el pico. Los pajaritos tienen que salir cada día a buscar los gusanitos. Revisa si estás siendo diligente en buscar el trabajo que necesitas. Revisa si tienes la humildad para aceptar el trabajo que hay, no el que quieres. De pronto quieres una gerencia, pero el Señor quiere que empieces de abajo. Y si esperas que te ofrezcan la gerencia para aceptar trabajar, tienes que reevaluar esa actitud. Observa si, aunque sabes que el azúcar, los carbohidratos son venenos a tu sistema inmune y dañan tu salud, no estás siendo responsable con tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Revisa por qué el dinero no te está alcanzando. ¿Será porque no estás siendo buen administrador de lo que Dios te da? ¿Será que estás viviendo por encima de tu presupuesto? O peor todavía, ni siquiera haces un presupuesto. ¿Será que no has puesto a Dios en el primer lugar de tu vida, en tus finanzas? ¿Qué hacer entonces? Haz una lista de las cosas que te preocupan y yo les animo a que lo hagan, por favor. Escríbalo. Cuando usted escribe, usted se enfrenta a una realidad verdadera, no vaga. Escriba qué le está preocupando y pregúntese: ¿estoy alimentando mi mente con la palabra de Dios? ¿Estoy actuando correctamente? ¿Estoy cumpliendo con mis obligaciones? La ansiedad y la preocupación pueden ser como un detector de humo. A veces cuando uno va a un hotel, comienza en el techo, colocan los detectores de humo, ¿cierto? ¿Qué pasa, digamos, si de pronto comienza a salir humo por ese lugar? Lo más probable es que hay un incendio. Pero de pronto yo digo: no, voy a coger este palo, ¿cierto? Y le voy a dar duro a este detector y entonces lo bajo. Entonces digo: se acabó el problema, ya no hay humo. No, el detector de humo me está mostrando que algo anda mal, que algo se está incendiando. Entonces, fíjense, debo enfocar, después de analizar qué me está llenando de ansiedad, y debo preguntarme con toda sinceridad: ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué no estoy haciendo? ¿Qué me está faltando, Señor? ¿Sobre qué estoy edificando mi vida? Hay un mandato del Señor: por nada estéis afanoso. Y quiero terminar con esto y pedirles a los que manejan las comunicaciones que por favor nos coloquen la canción, a Hugo y a Natalia, que me coloquen al final la canción que les pedí. La primera canción que cantamos. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Hay un mandamiento de parte del Señor y dice: por nada estéis afanosos. Y quiero leer en la versión, en esta versión, Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, porque viven en Cristo Jesús. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense y piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron y de mis labios vieron que hice, eso háganlo. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Amén.